Vamos ahora a hablar de un tema de mucha actualidad, siempre lo es en los últimos tiempos, que es la relación del campo, de las entidades del agro con el gobierno nacional. En tensión continua. Se conocieron nuevas medidas relacionadas, en este caso, con el maíz. Y está con nosotros Jorge Chemes, uno de los dirigentes más importantes del campo argentino. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Voz y Voto. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes y a los televidentes y muchas gracias por el llamado. Bueno, comenzamos con el comunicado que publicó la mesa de enlace, hablando un poco de esto del maíz y las nuevas medidas que tomó el gobierno. ¿Qué pasa que no termina aún con esta renovación, con Domínguez a la cabeza del ministerio, que no terminan de encauzarse las relaciones entre el campo y el gobierno? ¿Eso es algo que está definido, está roto para siempre, o hay alguna chance, a pesar de todo, de que finalmente logren un entendimiento que no llega? Lamentablemente creo que esto ocurre porque el cambio de funcionarios no hace cambiar la visión que tiene el gobierno sobre el campo, y ahí está el problema estructural. Yo creo que desde el gobierno se tiene una visión, un pensamiento, un concepto sobre el sector agropecuario que lamentablemente no es el real. Por eso no me canso en decir de que si esa visión no es modificada, si se deja de ver al campo solamente como una fuente de recursos fiscales y pensar de que es un sector que puede generar desarrollo, trabajo, crecimiento y por supuesto recursos para el país, muy diferente sería lo que se podría plantear como políticas de Estado. Pero lamentablemente hoy la visión desde el gobierno es nada más que es recaudatorio y poco le importa la situación del productor, si realmente el productor se funde o sigue creciendo. Y ahí están estos desencuentros en los que nos encontramos desde las políticas que se aplican desde el más alto nivel, a nivel nacional, y que lamentablemente se contradicen con lo que necesitamos, que vuelvo a repetir, este crecimiento y desarrollo. Jorge, ¿cómo le va? Pero este mecanismo, ¿qué tal? De acuerdo entre, digamos, tengo entendido que se venía desarrollando un mecanismo, una especie de autorregulación entre el gobierno y los grandes exportadores, acordando aproximadamente qué volúmenes se iban a poder exportar, en este caso de maíz, y qué se iba a dejar luego para el mercado interno. Entonces, que de alguna manera había un horizonte trazado de cuál iba a ser el volumen que iba al exterior y cuál queda acá. En el sentido de la medida para el gobierno es evitar que se disparen los precios por escasez acá dentro del país. ¿Qué fue lo novedoso en ese sentido? ¿El gobierno cambió algo de eso o fue más allá de lo que esperaban? Yo creo que desde este gobierno y algunos otros, no digo que sean todos, pero no es el único tampoco, tienen un concepto de que interviniendo los mercados, manejando los mercados, se va a producir de alguna forma esa contención de precios que no pueden lograr. Lo que no entienden es que ese desborde de precios no es, digamos, o no se contiene suspendiendo exportaciones, manejando mercados. Ese es el efecto de las políticas equivocadas que generan inflación, porque todo lo que tenemos gira alrededor nuestro está de alguna forma afectado a la inflación. De ahí empiezan digamos, conceptos equivocados, donde se producen marchas, contramarchas, decisiones de políticas de Estado equivocadas, y todo esto va generando un clima de incertidumbre, un clima de desconfianza, que es lo que siente hoy el productor. Hoy el productor, ¿qué siente? Que hasta que no ve los hechos de que lo que el gobierno dice en palabras o pone por escrito, hasta que no lo ve hecho, no lo cree, porque no le tiene confianza a este gobierno. Y por supuesto la inestabilidad del país hace que en lugar de funcionar las cadenas justamente como cadenas en todo el sentido de la palabra, vemos que hay eslabones intermedios que tienen un poco más de presión o poder para poder negociar con el gobierno. Vamos a hablar claramente, los sectores exportadores, los sectores industriales, y los efectos o los beneficios que consiguen muchas veces juegan en contra o en detrimento de los intereses del productor. Todo esto que estoy contando muy desordenadamente es lo que genera, valga la redundancia, un desorden en las cadenas, y vemos que realmente es muy difícil
orientarse a planificar una política de Estado. Justamente no la tenemos y asistimos a diario a un escenario de parches, de soluciones para tratar de apagar el incendio, para tratar de solucionarlo inmediato, y lamentablemente eso va muy en contra del campo, porque el campo necesita previsibilidad, tiempo y sustentabilidad en el tiempo. En ese escenario, ¿cómo lo ven al gobernador Schiaretti? Han estado con el gobernador hace un par de días. ¿Creen que él sí entiende la problemática del campo? De hecho, ha tomado al campo como una de las banderas, ha pedido que se eliminen las retenciones, por ejemplo, también con el tema de la carne. Ahí, ¿dónde lo ubican al gobernador de Córdoba? Sin duda en un lugar muy preponderante y lógico, como recién usted lo acaba de decir claramente. El gobernador Schiaretti tiene una visión del campo y fíjense los resultados. Hace mucho que vienen en una relación aceitada entre el campo y el gobierno. Es más, se han podido llevar adelante decisiones y proyectos como son los consorcios camineros, como son el manejo de todo lo que es el agua. O sea, hay hechos concretos que se ven, digamos, con resultados y positivos, y la verdad es que cuando uno va a Córdoba y habla con los productores, nota de que el productor de alguna manera se siente reflejado en esas decisiones que se llevan desde el gobierno provincial, y esa es la metodología que hay que utilizar, es ver al campo como se lo ve en Córdoba, como un pilar de desarrollo y crecimiento, y llevar adelante políticas que son consensuadas entre los dos sectores. No es nada difícil ni tampoco de un especialista, es solamente tener la decisión política de querer hacerlo y llevarlo adelante. ¿Le gustaría Schiaretti candidato a presidente al menos? Sí, cómo no, por supuesto. Sobre todo por la visión, vuelvo a repetir, que tiene el sector agropecuario, y con esto no quiero que nadie me enrole como que estoy haciendo partidismo, no. Simplemente trato de ser muy objetivo y de ver lo que es un gobernador que ve al campo en el lugar que tiene que estar, y todo el resto que vemos en muchas provincias donde ni siquiera se lo tiene en cuenta al campo, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, agradecido por su tiempo. Están en plena cuestión de negociación con el gobierno, así que sabemos que son tiempos complicados. Muchas gracias. Por lo que dijo, me parece que la salida de Español y el ingreso de Feletti no le cambia mucho la expectativa del sector. Que al menos, no sé qué diga lo Es así. Sí. Es así. Yo me voy a convencer cuando vea los hechos. Esa es la realidad. Bueno, Jorge, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta siempre.